pues abordaba cuatro sistemas de la gestión ambiental, ¿no? Del Management Environmental System, ¿no? O sea, traducido al castellano, sistemas de gestión ambiental. Veíamos aspectos de la gestión de calidad, la ISO 9001, veíamos aspectos de la gestión ambiental propiamente dicho a través de lo que es la ISO 14001 y las OSHAs, bueno, en realidad serían OSAS 18001, OSHAs, más conocido como OSHAs en el mundo, ya, que aborda dos sistemas, el de seguridad industrial, seguridad de la planta y todos los equipos, etcétera, etcétera, y la salud ocupacional, que es de nuestros empleados, de la gente que trabaja en la organización. ¿Ya? Bueno, esos cuatro sistemas hemos podido auditarlos, hemos podido verlos en el ejercicio de la clase anterior, pero ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo andamos? Lice, estaba muy interesante el caso y bueno, lo más interesante que me pareció fue toda la normativa que debemos conocer al momento de auditar, realizar una auditoría ambiental. Y espero, Lice, que podamos hacer un poco más casos para ir viendo tal vez otros aspectos más. Sí, seguro que sí. Sí, seguro. Vamos a ver algunos casos más. eh, y bueno, como les digo, he querido darles ese caso así tan amplio para que vean que la auditoría ambiental como tal, la sustentabilidad, la responsabilidad social empresaria, todas estas últimas ciencias que están incluso vinculadas a nuestra profesión de contadores públicos, porque nosotros manejamos sistemas de información, manejamos la llave de las empresas que son los sistemas de información, la información en sí. ¿Para qué? Para la toma de decisiones oportunas. ¿Ya? Para conocer la gestión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, el mundo, realmente el tema ambiental es un tema no solamente de actualidad, sino para futuro, para las futuras generaciones. Eh, en una o dos semanas más ya se abre esa cumbre mundial en la ciudad de Glasgow, eh, Escocia, Gran Bretaña, Inglaterra, donde van a estar los mandatarios, los representantes de todos los países del mundo para hablar de esto que es tan importante en la COP26, que es el del cambio climático, ¿no? Otra de las cumbres, ¿no? A la que una activista que, bueno, yo le tengo cierta simpatía, como ser Greta Thunberg, dijo, lo único que se ha hecho en estos 30 últimos años que atañe a nuestra generación, bueno, la generación de ustedes, es bla, 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 bla. O sea, es una forma digamos, muy sarcástica de decirles a los países grandes, a las grandes empresas, etcétera, etcétera, que en el fondo no se ha hecho nada, en el fondo se ha hecho muy poco. Se ha escrito, se ha hablado, se ha hecho leyes, se ha sacado notas, reglamentos, pero en el fondo la deforestación, la basura, el uso gigantesco y creciente de los combustibles fósiles, eh, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, sigue siendo muy alto, sigue en crecimiento en deprimento de la salud del planeta, ¿ya? Que es el medio ambiente. Me imagino que en los dos próximos años el mundo va a empezar a tomar una mayor posición activa al respecto y bueno, vamos a tener que echar mano de soluciones un tanto eh, ingeniosas, innovadoras, prácticas, en algunos casos hasta risueñas, como por ejemplo pedir de que los
los trabajos sean cerca de las casas preferentemente de la gente eh, donde vive para que no gasten en movilidad. Un ejemplo es solamente para que haya menor consumo de gasolina, diésel, combustibles, etcétera, etcétera, ya que las casas empiecen a tener paneles solares para ahorrar energía, etcétera, etcétera. En fin, un montón de cosas que van a ser innovadoras, van a ser nuevas, van a ser creativas, van a ser jocosas, pero que necesariamente vamos a tener en algún momento que pasar por eso, sea tarde o sea temprano. Queridos estudiantes, bueno, hoy día vamos a avanzar un poquito más de nuestra materia, que sigue siendo gigantesca, sigue siendo muy grande. En fin, no se preocupen, la subsiguiente clase yo les voy a hacer llegar algún ejercicio práctico más. Quiero hacer más ejercicios, quiero que veamos un poquito más de lo que es la práctica de la auditoría ambiental, pero para eso es necesario un poquito, queridos estudiantes, es remachar algunos conceptos que si bien nosotros lo tenemos claros porque somos contadores públicos, como por ejemplo los procedimientos de auditoría, planificación de auditoría, pruebas, seguimiento, informes, etcétera, etcétera, de auditoría que de alguna forma son análogos, o sea, son similares para la auditoría ambiental, eh, es importante tenerlos claros. ¿Ya? Todo esto desde el punto de vista de nuestra asignatura, que es Gabinete de Auditoría Ambiental. Bueno, estoy empezando a formar lo que es el sexto cuerpo de notas de cátedra, Gabinete de Auditoría Ambiental, que les voy a hacer llegar en una o dos clases más. Em, eh, y vamos a hablar en esta clase de lo que es la información y la auditoría ambiental. Conceptos tan, digamos, tan comunes, tan elementales como información, es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre aparecen en el título de nuestros trabajos. ¿Ya? Siempre aparecen en el título de nuestros trabajos. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de ello, pese que ya lo hemos visto en lo que son nuestras clases de auditoría en sí. En casi todos los tipos de auditoría se lleva, digamos, estos principios que no son comunes, pero que los vamos a desarrollar ahora a manera de tener más firme el bagaje teórico. ¿Qué es información? En su sentido lato, información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Según un escritor, Ibis Goñi Camejo, perdón, la información no se ha definido solo desde el punto de vista matemático o técnico. Su conceptualización abarca enfoques filosóficos, cibernéticos y otros, basados en las denominadas ciencias de la información. De hecho, queridos estudiantes, queridos alumnos, lo que nosotros conocemos como contabilidad, aquella contabilidad que ha hecho el curita Luca Pacioli hace más de 5 siglos, ya allí en Venecia, en Italia, ya a través del libro Riconto, ya que él formula uno de los principios, uno de los postulados básicos de nuestro trabajo, de nuestra ciencia, que es la partida doble. Él inventa la partida doble. Ya hace casi 6 siglos él ha inventado la partida doble. ¿Ya? La partida doble que hoy en día sigue vigente, especialmente para los que trabajamos con lo que se llaman sistemas de información contable. Hoy en día en muchos países la contabilidad como tal ya no es llamada contabilidad, sino se llaman sistemas de información contable. ¿Ya?
Los expertos, obviamente, somos nosotros, los contadores públicos, ¿ya? Pero ese nombre, sistemas, porque trabajamos con sistemas de muchas maneras, ¿ya? Leer un poquito la teoría general de los sistemas, ¿ya? De información, porque manejamos información, procesamos información, sistematizamos la información, ¿ya? Eh, Contable, específicamente a la contabilidad, con sus normas, con sus principios, con las disposiciones, con los reglamentos, con toda la normativa tributaria, societaria, etcétera, etcétera. Ya es lo que hacemos nosotros los contadores públicos. Pero la historia no termina ahí, queridos estudiantes. Decimos también, las auditorías medioambientales o auditorías ambientales perciben cuantificar los logros y la posición medioambiental de una organización. De esta manera desarrollan una función análoga a las auditorías financieras. O sea, es muy parecido lo que hacemos los contadores públicos cuando realizamos una auditoría ambiental. Es muy similar a la auditoría financiera que hacemos. Obviamente que nos movemos en un contexto medioambiental, conocimientos ambientales, etcétera, etcétera, que los hemos visto abundantemente en el transcurso de estos meses. Eh, Queridos estudiantes, si no se trata de una rivalidad o una competencia o ganar los clientes o el mercado con nuestros colegas y profesionales ingenieros ambientales, de ninguna manera. Ellos tienen su espacio profesional y obviamente nosotros tenemos el nuestro. Me explico, como alguna vez les comentaba, es parecido a lo que sucede cuando hacemos un revalúo técnico de activos fijos. Nosotros no somos ingenieros ni arquitectos, pero sin embargo vamos a ir a revalorizar el precio y la vida útil de un edificio que ya ha pasado su vida útil, que son los 40 años de vida, ¿ya? Y que en nuestra contabilidad han terminado con un valor residual de un boliviano. Obviamente que cuando vemos que el edificio en cuestión tiene 10 pisos, que está funcionando perfectamente, que está ubicado en el Prado de la ciudad de La Paz, etcétera. Carambas, vamos a ver de que en la realidad no tiene un boliviano de valores, eso no puede ser eh, un boliviano el valor del edificio. ¿Ya? Es por eso que una de las resoluciones técnicas del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia establece que tiene que hacerse un revalúo técnico de ese bien. Vendrá un arquitecto, un ingeniero o un equipo y de acuerdo a las características físicas de resistencia y otro, un estudio también de mercado para saber el valor el precio del edificio, nos dirán, este edificio, estimado licenciado, tiene un valor, qué sé yo, de 10 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque tiene 10 pisos, sus ascensores funcionan bien, tienen una buena ubicación. 10 millones de bolivianos es el valor del edificio. Nosotros como auditores financieros, contadores públicos, emitiremos el correspondiente informe, recomendaremos a la empresa incorporarlo en sus estados financieros como un revalúo, como un contra una cuenta de patrimonial, que es reserva por revalúo técnico de activos fijos, y hacer obviamente el asiento contable con las diferencias aritméticas necesarias. Pero sin embargo, el trabajo en sí no lo hemos realizado nosotros, sino los arquitectos y los ingenieros. Lo que nosotros hemos hecho ha sido dar fe de esa situación. Lo propio sucede con la auditoría ambiental, pero como que en la auditoría ambiental no somos tan pasivos. En realidad nosotros somos ya auditores líderes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que llevamos la batuta porque sabemos manejar los procedimientos de auditoría, manejamos de forma
horizontal, no solamente el tema técnico de la auditoría ambiental, sino también el tema económico, el tema contable, el tema legal, etcétera, y el tema de la evaluación de la gestión que nos pide. Bueno, dicho eso, queridos estudiantes, hay preguntas, hay comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo claro Bueno, por el momento, licenciado. gracias. Continuamos. No se preocupen, esto, todo lo que estoy en este momento eh, avanzando, les voy a hacer llegar como siempre hago llegarles en el archivo correspondiente. ¿Ya? Información, concepto. Información es cualquier clase de conocimiento o mensaje que pueda usarse para posibilitar o mejorar una decisión o acción. Según el concepto de Langer-Force, perdón, más brevemente es aquello que reduce la incertidumbre de una decisión. O sea, información es aquello que reduce la incertidumbre de una decisión. Yo voy a decidir tomar un minibús al alto. Tengo que informarme cuál es el minibús que me lleva al alto. Esa decisión va a reducir mi incertidumbre. O sea, voy a saber que ese minibús va al alto, ¿ya? Y así, lo propio, cuando voy a un sistema contable, a un estado financiero, voy a tener que conocer la información. Ah, mi reporte financiero dice que tengo en caja y bancos, en disponibilidades, eh, qué sé yo, 100.000 bolivianos. Entonces voy a poder hacer frente a mi planilla de sueldos del mes de octubre, que llega más o menos a los 90.000 bolivianos. Tomo la decisión, ¿por qué? Porque conozco la información. Pero veamos dónde está este caballero Langerfors. Borges Langerfors escribe en la teoría de los sistemas de información, editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, año 2000. ¿Cuál es su importancia? La información es esencial en el proceso decisorio de las organizaciones. En efecto, para poder elegir entre las distancias alternativas que les presentan en cada caso, los sistemas de decisión necesitan información para reducir la incertidumbre y elegir la mejor alternativa. En caso contrario, su decisión se parece más a una apuesta que a un proceso racional. Entramos a ver otro tema relacionado, obviamente, pero con algunas palabritas que por ahí nos descolocan, o al menos me descolocaban a mí cuando era estudiante. Dice, revelación ambiental de la estructura de contabilidad financiera convencional. Yo les comento, queridos estudiantes, que no siempre he sido contador público, más antes de estudiante y un poco más antes, era fotógrafo. Y para mí, cuando me hablaban de la revelación, lo primero que se me venía a la mente era el líquido revelador para hacer las fotografías. Pero en realidad la revelación es un descubrimiento, es un conocimiento que se descubre. Pero veamos qué es lo que nos dicen los que saben. Revelación corresponde a la fase del proceso contable en la cual la entidad informa el origen de los hechos económicos importantes que puedan afectar el juicio de un lector informado. Implica un proceso de análisis, interpretación, simplificación, abstracción, agrupación de información en los estados financieros, lo que hacemos los contadores, para que estos sean útiles en la toma de decisiones del usuario general. Usuarios entendidos como los usuarios internos y los usuarios externos. Los principios de contabilidad que se refieren a la información son revelación suficiente. Los estados financieros, presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonio del ente. ¿Qué es la revelación de los estados financieros?
La revelación corresponde a la fase del proceso contable en la cual la entidad informa el origen de los hechos económicos importantes. Reitero, informa el origen de los hechos económicos importantes, que pueden afectar el juicio de un lector informado. ¿Qué debe contener las revelaciones o notas a los estados financieros? Sabemos de que las notas a los estados financieros deben permitir que el usuario comprenda las políticas contables utilizadas para la elaboración de los estados financieros y los juicios emitidos por la gerencia que afecten de manera significativa dichos informes. Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas a ellas y que están normalmente plasmados en ese quinto mm, estado financiero, que son las notas a los estados financieros. Para los compañeros que están llegando a la clase, bueno, decirles de que estamos avanzando materia y que, bueno, en una o dos clases más, como siempre, les voy a hacer llegar el material correspondiente. Pero hasta mientras vayan tomando nota, porque es muy importante. Y si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema, pueden hacerla. Continuamos. Criterios o políticas contables que permitan llevar a cabo la revelación de la información medioambiental. A pesar del lógico interés de las empresas por traducir los datos ambientales expresados en unidades físicas, humo, litros, kilos de basura, etcétera, etcétera, en datos que se expresen en unidades monetarias, ello no siempre es fácil, ni a veces posible. Cada día es más evidente que la buena gestión ambiental de una empresa no se mide únicamente en los términos económicos o monetarios de la contabilidad financiera tradicional, perdón, sino que tiene otras connotaciones de tipo cualitativo. ¿Ya? Hay un análisis cualitativo, o sea, de las calidades, de las mm, de lo bueno o malo que puede haber hecho esa gestión. A medida que crece el compromiso empresarial respecto al medio ambiente, se hace más necesario contar con instrumentos de medida, análisis y comunicación más precisos y objetivos, muy especialmente en el momento que la estrategia ambiental de la empresa aparece como un componente esencial a la hora de añadir valor a la compañía. Es por esta razón que la revelación de la información contable medioambiental juega un papel importante al momento de identificar el impacto de sus operaciones en el medio ambiente. También se deberá hacer alusión a los artículos, leyes, normas, criterios o políticas que tengan relación con la revelación de la información contable y que a su vez permitan realizar un análisis frente al impacto ambiental de las empresas y las revelaciones de estos en su información financiera e informes de gestión o sostenibilidad. Desarrollo cualitativo de la contabilidad ambiental. Como les dije, estimados alumnos, cuando hablamos de cualitativo, estamos hablando de las cualidades, o sea, de aspectos que no son numéricos. Es importante resaltar que en las últimas décadas en el país ha crecido de manera significativa el interés por los problemas relacionados con el medio ambiente, entre ellos el deterioro presentado por el agotamiento de los recursos naturales, especialmente aquellos no renovables. La creciente toma de conciencia respecto a la necesidad de su protección plantean la necesidad de disponer de datos que den cuenta del estado y evolución de los recursos.
Cuando hablamos de recursos, normalmente estamos hablando de tres tipos de recursos si es que no son los recursos naturales, pero están englobados también en estos recursos, vale decir, los recursos humanos, financieros y materiales. Por lo anterior, se ha proclamado aspectos legales como las leyes, decretos y normas que promulgan la conservación de los recursos y del medio ambiente, así como el desarrollo logrado en la parte contable, con la implementación de ciertas cuentas que dan razón del manejo de los recursos. Cabe notar que estas cuentas no son aplicadas en su totalidad por los entes o empresas, tanto públicas como privadas. La contabilidad ha construido un enfoque pragmático, soportado en brindar la información necesaria para la toma de decisiones financieras, mas no sociales. Pero de alguna manera las teorías que se han desarrollado han contribuido a que se cambie su búsqueda inicial, que era la racionalidad económica, y que se guíe hacia el concepto de la responsabilidad social, más conocida como responsabilidad social empresaria o también corporativa. Pero hablemos un poquito de las normas internacionales de auditoría, tan conocidas por nosotros como las NIA. Estas normas internacionales de auditoría no son ajenas al tema de la preservación del medio ambiente. Por esta razón, la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, que es el órgano que nos aglutina profesionalmente a nosotros, ¿ya? Emitió en 1998 la norma internacional de auditoría NIA 1010 o 1010, relativa a las consideraciones sobre el medio ambiente en la auditoría de estados financieros, la cual contiene criterios que permiten aplicar las NIAs previas a las actividades medioambientales. A continuación se relacionan las siguientes, o sea, las más usuales para lo que nosotros hacemos. La NIA 310, conocimiento de la actividad del cliente. Por ejemplo, yo llego y veo de que el ente que voy a auditar es una empresa fabricante de pinturas. Inmediatamente voy a conocer la empresa que es fabricante de pinturas, voy a ver cuál es el proceso que se emplea, las materias primas, insumos, materiales, todo lo relacionado a la actividad. Y entre ellas, por ejemplo, voy a ver de que esta empresa emplea sustancias como ser el plomo, el cromo, que son altamente contaminantes. Para ello, obviamente, requerirá este tipo de empresas de algún tipo de gestión ambiental. A eso me lleva esta NIA 310, que nos habla de que nosotros debemos conocer las actividades de nuestro cliente. La NIA número 400 nos habla sobre la evaluación del riesgo y el control interno. Nosotros somos especialistas, peritos en el control interno. Por lo tanto, nosotros estaremos verificando a través de nuestros procedimientos, evaluaciones y pruebas sustantivas qué es lo que sucede y cómo funciona el control interno de la empresa. La evaluación del riesgo. El riesgo siempre existe. Inherente o no, el riesgo siempre existe. Jamás puede dejar de existir el riesgo. No existe el riesgo cero. Pero nosotros, cualquier profesional lo que hace es reducir, es achicar al mínimo este riesgo. La NIA 250 nos habla sobre las consideraciones de la legislación y las regulaciones. Obviamente, nosotros nos movemos siempre dentro de un marco correspondiente a lo que son las leyes, las normas, los decretos supremos, las regulaciones, la normativa departamental a través de las gobernaciones, la normativa local a través de los gobiernos autónomos municipales, etc. La NIA 620 nos habla sobre otros procedimientos sustantivos que nosotros vamos a realizar en nuestro trabajo de auditoría.
Como otras normas emitidas por las organizaciones a nivel mundial, tenemos, ¿qué es lo que nos dicen las Naciones Unidas? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo han tomado posición frente a la contabilidad y la información financiera de los costos y las obligaciones medioambientales. Cuando hablamos de costos, indudablemente, queridos estudiantes, estamos hablando del estado de pérdidas y ganancias o resultados. Cuando hablamos de obligaciones medioambientales, estamos hablando de los pasivos, específicamente ambientales, exponiendo las directrices sobre el método más adecuado para la contabilidad financiera y la presentación de informes ambientales, así como la vinculación de los resultados financieros con los resultados en la esfera del medio ambiente. Dos, la Unión Europea emitió la recomendación de la comisión, de su comisión, el 30 de mayo de 2001, perdón, relativa al reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas, que también las conocemos como memorias. En Francia, la Fédération des Experts Comptables y Europeans ya presenta en el año 2000 esta publicación en un marco conceptual para la información llamado el reporting o el informe ambiental, incluyendo sus recomendaciones sobre las investigaciones en las áreas de contabilidad, presentación de reportes y la administración ambiental. Todo esto relacionado a la gestión ambiental. No quiere decir, estimados estudiantes, de que la gestión ambiental sea otra cosa o sea un departamento aislado de la empresa dentro de la gestión. No, todo confluye, todo es un enfoque orientado hacia la gestión ambiental. Pero después los departamentos funcionan como tienen que funcionar. Departamento de Contabilidad y Finanzas, bueno, se ocupará de los recursos, de los gastos, de los registros, de las decisiones, pagos, cobros, etcétera, etcétera, pero con una visión ambiental. Producción mucho más, producción será orientada más hacia la eficientización, no emitir tanto humo, vertidos líquidos, residuos, etcétera, etcétera, con una orientación ambiental. Relación con las cuestiones medioambientales a tener en cuenta en la presentación de los estados financieros. Los siguientes elementos. Con respecto al balance general, también llamado estado de situación financiera, se dotarán de provisiones para los riesgos y gastos medioambientales cuando la empresa está obligada por ley, por contrato o por compromiso, tanto expresando interna como externamente a la empresa, siendo el compromiso para prevenir, reducir o reparar un daño medioambiental. Con respecto a las cuentas de pérdidas y ganancias, o también llamado el estado de resultados, los gastos medioambientales pueden incluir el costo de las medidas adoptadas por la empresa o por otras en nombre de esta para prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente que resulten de sus actividades ordinarias o para la conservación de recursos renovables o no renovables. Se define que, en general, deberán tratarse como gastos ordinarios. Sabemos también, queridos estudiantes, de que este estado de resultados es un estado dinámico. Vale decir que ahí acumulamos absolutamente todo lo que son ingresos y egresos de la compañía. Pero, ¿qué más tenemos?
¿Qué más tenemos en este? Con respecto a las normas de valoración, que nos interesa mucho, capitalización de gastos ambientales, lo cual se llevará a cabo cuando sirvan de forma duradera a la empresa y cumplan con algunos de los requisitos. ¿Ya? Capitalización o también con, nosotros lo conocemos como activación. ¿Ya? Generen futuros beneficios al medio ambiente y aumenten la vida, la capacidad, seguridad o eficacia de los activos de la empresa. Reduzcan o eviten contaminación medioambiental, incluso de futuras actividades de la empresa. Con respecto a las notas a los estados financieros, información medioambiental que revele los siguientes criterios: partidas extraordinarias, provisiones y sus pormenores, normas de valoración aplicadas, pasivos contingentes, etcétera. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta allí? Bueno, continuamos. Con respecto al informe anual, se potenciarán los siguientes aspectos medioambientales. Quiere decir que nosotros le vamos a dar énfasis a los siguientes aspectos ambientales dentro de nuestro informe anual o también memoria. Descripción de estos cuando sean importantes para la empresa, vale decir los aspectos ambientales. Respuesta de la empresa, política empresarial y mejoras de protección al medio ambiente, incentivos públicos medioambientales como ser subvenciones y desgravámenes fiscales, medidas legales aprobadas en el curso de la protección ambiental. Referencia al posible informe medioambiental separado de las cuentas. Aquí hay que hacer un, un pequeño, una pequeña explicación. Sucede de que, eh, por ejemplo, hace unos días, un par de semanas más o menos, veía en la prensa la publicación de que la empresa Toyota, Toyota boliviana, eh, iba, estaba promocionando vehículos híbridos. ¿Ya? Estos vehículos híbridos funcionan con gasolina y también con electricidad, o sea, tienen una batería, un grupo de baterías, no sé, que hace que el vehículo no necesite en cierto momento de la gasolina y pueda funcionar con energía eléctrica. A su vez, estos vehículos, de acuerdo a disposiciones gubernamentales de nuestro gobierno actual, ya tienen algo así como un incentivo en cuanto a la reducción de, del gravamen aduanero consolidado para su importación y también del impuesto a los consumos específicos, ICE, en cuanto hace a la llegada de estos vehículos del exterior. ¿Ya? Obviamente que estos dos rubros hacen que el vehículo tenga un costo menor, constituyéndose eh, en un incentivo, vale decir, en algo que de alguna forma a la gente le conviene. Así con el tiempo, por ejemplo, los vehículos que funcionan a electricidad y demás cosas van a empezar a tener eh, algunas eh, algunas ventajas en cuanto a el tratamiento impositivo a considerar. Por eso dice, habla en uno de los puntos de los incentivos públicos medioambientales, como ser subvenciones, desgravámenes fiscales,
medidas legales aprobadas en el curso de la protección ambiental, etcétera. Hablemos un poquito de la información medioambiental para los usuarios de los estados financieros. Habíamos visto de que tenemos dos grandes grupos de usuarios, ¿no? Los usuarios internos y los usuarios externos. Habíamos dicho de que los usuarios internos son aquellos que están dentro de la empresa. ¿Ya? Vale decir, los empleados, los gerentes, los administradores, los dueños de la empresa, etcétera. Los usuarios externos serán la comunidad, el servicio de impuestos, los bancos, los proveedores, etcétera, que están fuera de la empresa, pero que tienen alguna relación con esta y que de alguna forma son usuarios, o sea, son personas que, grupos de interés que utilizan estos estados financieros o tienen que conocer los estados financieros. El constante enfrentamiento del ser humano con renovadas amenazas de supervivencia generan manifestaciones singulares según la problemática de cada región. Durante el siglo pasado, los entes o empresas se han visto sorprendidos por el aluvión de cambios, lo que requirió una rápida reacción, pues aquellos que permanecieron indiferentes sufrieron consecuencias serias, como ser su desaparición, pérdida de imagen y de mercados, fuertes quebrantos, etcétera. Los empresarios antes centraban su preocupación en la obtención de beneficios económicos, pero en los últimos años a la anterior le agregaron otra, el cuidado del medio ambiente. Es por eso que muchas empresas grandes, chicas, etcétera, hoy en día están fuertemente inclinadas a tratar de mostrar una imagen amigable con el medio ambiente. La crisis ambiental genera oportunidades que deberán ser aprovechadas en los mercados regionales y mundiales por aquellos entes que deseen obtener ventajas competitivas y que se interesen en la eficacia del empleo de los recursos del medio ambiente con un objetivo primordial, una menor contaminación. Para ello, el sistema de información contable debe aportar con su terminología activos, pasivos ciertos y contingentes, resultados y posibilitar brindar información que tenga en cuenta el medio ambiente y que refleje esta preocupación de los entes o empresas de disminuir el deterioro al que nos lleva el empleo ilimitado de los recursos naturales escasos, especialmente aquellos recursos llamados no renovables. Considero que el marco legal ambiental en nuestro país, en Bolivia, y la demanda de los diferentes usuarios por conocer la conducta ambiental de las empresas con las que interactúa, han determinado que sean cada vez más las empresas que incluyen cuestiones medioambientales en sus informes y o memorias anuales. Gracias a esto, ojo con lo que voy a decir en este momento, queridos estudiantes, es muy importante tomarlo en cuenta. Gracias a esto, las investigaciones contables pueden ahora contar con dos importantes tipos de fuentes: las encuestas y entrevistas que se solicitan a las empresas y la información que éstas incluyen en sus estados financieros u otro tipo de información anual. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer investigación eh, científica, si es que fuera el caso. Hablaremos un poquito de la información no financiera o cualitativa. Como les decía, se refiere más a aspectos eh, de tipo cualitativo, o sea, de las cualidades, bueno, malo, regular, califico, pero no necesariamente numéricas. ¿Qué surge de las empresas y se refiere en general a la capacitación del personal para lograr un uso más racional de los recursos, que es lo llamado también el know-how, contablemente llamado capital intelectual?
que es un valor que no está escrito, pero que tienen las empresas a través de sus empleados. No es lo mismo contar con un empleado bien entrenado, experto, capacitado, etcétera, etcétera, que tener un empleado nuevo que recién está aprendiendo el trabajo en una determinada empresa. Ese empleado preparado, capacitado, tiene un valor mayor, obviamente, que aquel que está ingresando a la empresa. Esto se llama también el know-how, pero en nuestra ciencia contable es conocido como el capital intelectual. Mucho ojo, cuando busquen o lean sobre el capital intelectual van a ver que este acápite se refiere a un capital que no está escrito en ninguna parte, pero que existe y que forma parte incluso del valor de la empresa. Decimos también creación de áreas dentro de la empresa con competencia exclusiva en materia ambiental. Actividades de índole preventivo, incluyendo la capacitación a la comunidad. Un ejemplo, eh, somos una empresa distribuidora de agua, EPSAS. EPSAS hace una campaña de capacitación a la comunidad para que no se derroche el agua en las residencias, viviendas, casas, etcétera, etcétera, exhortando a la población, educando a la población de que el agua es un elemento vital, escaso, etcétera, etcétera, caro y que no debe ser desperdiciado. Como a través de cursos de capacitación, programas publicitarios, de propaganda, televisión, prensa escrita, radio, etcétera, etcétera. También tenemos la implementación de programas de medición y seguimiento de diferentes parámetros ambientales, expresado a través de las emisiones, vertidos, residuos, etcétera. También tenemos la implementación de los sistemas de gestión ambiental. Ya habíamos visto que son cuatro. El sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, la ISO 14001, las OSHAs 18001, que han visto que son en realidad dos sistemas, el de seguridad industrial y el otro de salud ocupacional. Manifestaciones del cumplimiento de la legislación aplicable de índole ambiental, las leyes, los reglamentos, etcétera. Obtención de la certificación según las normas internacionales. Hay muchas empresas que tienen incluso en su logo, en sus etiquetas, la certificación de la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001, la ISO 18001, un ejemplo, ustedes cuando vean la gestión de Cervecería Boliviana Nacional, es una empresa que tiene estas tres calificaciones. También nos hablan de la forestación. Muchas fábricas, muchas industrias eh, hacen el esfuerzo por forestar sus predios, de alguna manera tener un ambiente agradable, etcétera. Informes ambientales. El informe de auditoría se debe incluir información previa y en esta etapa se describe el propósito, el campo de aplicación y los objetivos de la auditoría. Se tiene que resumir la eficacia con que han sido observadas por los elementos de la gestión ambiental ISO 14001, siendo el objeto de la auditoría. Pasos para diseñar informes de auditoría de alto impacto. Uno, sea breve. La brevedad es probablemente el factor principal o clave que caracteriza un informe bueno. Dos, coloque primero el mensaje principal. Es por eso que nosotros tenemos en nuestro informe de auditor independiente, en nuestro primer párrafo, la opinión del auditor independiente. ¿Cómo está? La opinión principal. Tres, divida el informe en secciones. Cuatro, presente una conclusión clara.
5. Dé un seguimiento efectivo a las acciones correctivas. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Pero continuemos hablando de los informes. Ya de alguna forma lo habíamos visto la clase anterior, simplemente ahora estamos reforzando algunos conceptos de tipo teórico. ¿Qué más podemos decir de los informes? No se limita a la preparación del informe final, proceso de comunicar el resultado de la auditoría, dar información verbal y escrita en forma continua, informar todo el resultado y no solamente las conformidades. Los informes deben agregar valor al sistema de gestión ambiental, informar según los procedimientos del cliente. Calidad de los informes. ¿Cuáles son las características que determinan la calidad del informe? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo satisfacer estas necesidades? Destinatarios de informes verbales. Este es un caso, los verbales, auditados directos. ¿Quiénes son los auditados directos? Las personas a las que les estamos haciendo el examen. También el representante de la dirección, los gerentes de línea, máximo nivel directivo del auditado. Destinatarios de los informes escritos, auditados directos, dirección del auditado, auditores internos, clientes de la auditoría, sus compañeros auditores, organismos de acreditación como ser eh, las certificadoras de las ISOs, un ejemplo en nuestro país, INNORCA, ¿ya? Etcétera. Características de la calidad de un informe. Contenido, informativo, objetivo, completo, exacto y preciso. Forma, ¿cómo lo vamos a formar? Conciso, legible, transparente y claro. Legibilidad, el informe escrito, en cuanto a la letra, tamaño de la fuente, espacio entre líneas, doble espacio entre oraciones, divida los párrafos, etc. En otras palabras, tiene que ser prolijo. Informe verbal, cuando hacemos un informe verbal, tenemos que pronunciar bien las palabras, dejar espacio entre las palabras, espacios más largos entre oraciones y más largo aún entre temas. Consejos sobre el modo de escribir. ¿Cómo vamos a escribir? Use palabras sencillas, vocabulario preciso, evite la voz pasiva, use un estilo indirecto, evite las abreviaturas, evite las siglas. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos a quién va a ir dirigido, o sea, perdón, no es a quién va a ir dirigido el informe, sino que muchas veces lo lee cualquier persona el informe que tenga algún interés, pero por decir algo, puede ser un usuario externo de tipo de la comunidad que no tiene una formación contable, económica, etcétera, pero que va a querer conocer el informe de auditoría. Para ello es necesario llegar con palabras comprensivas, ¿no? O sea, que no sean tan rebuscadas. Para ello, la recomendación o el consejo sobre el modo de escribir es el siguiente. Use palabras sencillas, vocabulario preciso, evite la voz pasiva, use un estilo indirecto, evite las abreviaturas y evite las siglas. Informe sin demora. No deje la redacción del informe para más adelante. Luego nunca disponemos de tiempo para hacerlo. Prepare las notas en el lugar y en el momento. Informar en el momento adecuado agrega valor. Contenido del informe, alcance y objetivos de la auditoría, plan de la auditoría, identificación de los auditores y los auditados, criterios de auditoría,
opinión del equipo de auditoría sobre el cumplimiento de el sistema de gestión ambiental, con los criterios de auditoría, no conformidades, capacidad del sistema para alcanzar los objetivos definidos, lista de distribución, vale decir, a quiénes van a ir distribuidos nuestros informes de auditoría. Por último, tenemos el informe final, informe general, lista de verificación completa, notas de los auditores, informes de no conformidad, análisis por agrupamiento matriz, etc. Preguntas, comentarios, estimados estudiantes. Como les he dicho, no se preocupen, todo este material les voy a hacer llegar en una o dos clases más, lo voy a complementar un poco más. Eh, pero tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes, todo blue, ¿cómo andamos hasta ahí? He corrido un poco, bueno, de alguna forma ya hemos visto un ejemplo de auditoría ambiental integral, yo diría, viendo los cuatro sistemas. Nada, nada, todo bien, no hay preguntas. Licenciado, una pregunta sobre los informes de una auditoría ambiental. ¿Estos informes tienen el mismo formato que nosotros utilizamos en una auditoría financiera, licenciado, o varían? Qué buena pregunta me haces, Stephanie. Al respecto, vamos a hacer, bueno, hemos visto en la clase anterior un informe de auditoría ambiental. Eh, Tú has debido ver, queridos estudiantes, han debido observar de que en realidad tenemos, tenemos un cóctel de todo. Tenemos lo que es la auditoría financiera, la auditoría interna, la auditoría operativa, y todo esto dentro del paraguas de la auditoría ambiental. Hemos visto los cuatro grupos, los cuatro, eh, digamos, sistemas, el de calidad, el ambiental, el de seguridad industrial y salud ocupacional, ya prácticamente en lo que se llama informe de gestión ambiental. De acuerdo a la empresa, de acuerdo a los estilos, pueden haber otros tipos de informe de ambiental un poco más, digamos, dirigido a lo que hacemos en auditoría financiera. Una opinión, ¿cómo está la auditoría ambiental? ¿Ya? ¿Qué conclusiones vamos a tener y qué recomendaciones vamos a hacer? Y de ahí iremos poniendo los anexos, los respaldos, etcétera, etcétera, que pudiéramos necesitar. Eh, Mucho depende, estimado Stephanie y querido grupo, de la firma de auditoría, de los estilos que tengan en cuanto a la presentación de estos informes. Me animaría a decir que no hay una receta única, como por ejemplo nos establece las NIAS en las normas de internacionales de auditoría, ya cómo hacer un informe, ya tenemos un formato prácticamente definido. Eh, para la auditoría ambiental yo diría es un tanto más específico hacia los lugares, hacia las observaciones, hacia las no conformidades. Y si ustedes se dan cuenta en algunos puntos del informe de auditoría también se hacen referencias al análisis FODA de fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo que hace eso? Si no es evaluar una gestión, ¿ya? También tenemos aspectos de auditoría operativa en cuanto al manejo en sí operativo que tiene el ente o la empresa. Vamos a ver en el transcurso de la próxima clase algunos ejemplos más. Quiero ver algunos aspectos prácticos ya para ir que tengamos más manejo en sí de la auditoría ambiental desde el punto de vista nuestro, contable, del contador público. ¿Qué tal, Stephanie?
Sí. Licenciado, hay una pregunta más. En caso de que Claro. una auditoría ambiental lo realice una unidad de auditoría interna o la Contraloría General del Estado, en ese caso, el modelo del informe tendría que guiarse, en este caso, según la norma gubernamental de auditoría ambiental, ¿verdad, licenciado? Porque ahí creo que sí establece un modelo. Exactamente, exactamente. Tiene que ser de acuerdo al formato y al modelo que establecen las normas de auditoría gubernamental ambiental. Ellos ya tienen también un formato definido en el que plasman el informe de auditoría ambiental. Eh, bueno, esto indudablemente es para el sector público, ¿no? El sector gubernamental, eh, que yo diría es el que uno de los sectores que más impacto tiene sobre el manejo ambiental en nuestro país. Un ejemplo de ellos es, por decirte algo, el manejo de las áreas protegidas, de los bosques, de los ríos, etcétera, etcétera, que todavía no estamos entrando a hacer auditorías de ese tipo, pero ya deberían estarse moviendo en ese sentido porque como les digo, tenemos incluso compromisos a nivel internacional que vamos a irlos a hablar, como por ejemplo ahora en la COP26 de la ciudad de Glasgow, en Inglaterra, en Escocia, ya, y que bueno, no tienen que ser solamente, ¿cómo te diría? Proyectos, intenciones, ¿no? Sino que tienen que ser hechos. Se ha auditado, por decirte, el río Choquiapu, ¿cómo está? Se ha auditado la calidad del agua que consume la ciudad de La Paz, pero hay que ver si se han cumplido con las recomendaciones de la auditoría ambiental anterior, qué es lo que ha pasado ahora, qué es lo que está pasando ahora. Eh, en fin, hay varios aspectos al respecto. Más preguntas, comentarios, ¿cómo vamos, Stephanie? Ya más claro, licenciado, gracias. Oh, por favor. Bueno, queridos estudiantes, los veo la próxima clase a la misma hora por el mismo canal. Lean, por favor, el último ejemplo que hemos desarrollado y que les he enviado en el cuerpo quinto de notas de cátedra, especialmente la parte del ejercicio práctico, de la auditoría en sí de gestión ambiental. Y la próxima clase vamos a seguir avanzando un poquito de tema y también nos vamos a adentrar un poco más a lo nuestro, a la auditoría práctica en sí, la auditoría ambiental, un poquito más vista desde lo nuestro, desde lo que somos nosotros, contadores públicos. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Gracias, licenciado. licenciado.